Saludos hermanos, que Dios les bendiga. Felices de poder compartir nuevamente una reunión, no solamente para aprender, no solamente para estudiar, sino hoy por ser día de reposo y feliz sábado para todos, para honrar el nombre de nuestro gran Dios. Es el deseo de cada uno de nosotros que realmente haya sido de bendición cada una de las conferencias. Y uno se pregunta, ¿no? Ya desde el miércoles estuvieron presentando temas referentes a la deidad aquí en Lima, ¿sí? 2 temas el miércoles, 2 temas el jueves, ahora un tema más de el hermano Daniel Primera. Y aparte de esto, 3 días seguidos, 6 o 7 charlas dadas en Rioja. Y la pregunta sería, ¿qué más hay para aprender acerca de la deidad? Y quisiera comentarles algo con respecto a eso, porque meditaba sobre eso hace un rato. De hecho, sin saber qué va a predicar el otro orador, uno está siempre como temblando de que no hable exactamente de lo mismo. Y aunque tocamos los mismos temas, cada uno de ellos se complementa con el otro, ¿sí? Pero quisiera comentarles algo para que ustedes se hagan una idea. Yo empecé a estudiar este tema de la deidad alrededor del año 2005, 2006, que me llegaron los primeros materiales a mis manos. Uno de ellos se llamaba ¿Qué creían los pioneros? Un material que fue compilado por el hermano Lynn Forbici. Y llegó a mis manos ese material. Yo estaba en una conferencia que estaba dando un pastor en Buenos Aires, un pastor muy conocido, que creo que Daniel Cúcaro también estaba ahí en esa conferencia, y yo recibí ese material. ¿Qué creían los pioneros? Me puse a estudiarlo, me pareció muy interesante, pero me faltaba estudiar más acerca de eso. Así que eso quedó ahí, y aproximadamente en el año 2007, 2008, es que comprendí claramente que aunque no sabía todo, aunque no comprendía todo acerca de este asunto, supe claramente que Dios no era una Trinidad. Y desde ese año en adelante comencé a predicar acerca de este tema, a hablar acerca de este tema. Obviamente no había tanto auge de las redes sociales en aquella época, así que hacíamos lo posible por que en cada reunión de sábado habláramos y estudiáramos acerca de este tema. Y el testimonio que yo puedo dar, porque ya han pasado unos cuantos años, desde el 2007, ¿sí? Unos 15 años aproximadamente, el testimonio que yo puedo darles, hermanos, es que este tema no es una moda pasajera. Este tema no es un sensacionalismo que surgió en un momento, en una iglesia, después se dispersó y después todo el mundo se olvidó. No. Este es el tema central de todas las Escrituras. Es el tema central. Y, hermanos, yo quiero invitarles en esta noche, el tema mío va a ser bastante breve. Mañana vamos a venir y vamos a compartir también nuevamente la palabra del Señor durante todo el día. Pero en este breve mensaje lo que les quiero compartir es que aprendamos como hijos de Dios a confiar en la palabra del Señor. Este tema es para los que están estudiando el tema de la deidad recientemente, que probablemente haya alguno que está estudiando recientemente este tema. También es para aquellos que nunca escucharon hablar de este tema, para que se lo replanteen. Y también es para aquellos que ya conocen este tema, pero que todavía no se han decidido a hablar abiertamente acerca de este tema. Y yo sé que de este último grupo probablemente sean los más que me escuchen. Y es comprensible. Yo hace un tiempo tuve relación con unos hermanos que eran adventistas, eran de generaciones adventistas, con familias de pastores, obreros, todos trabajando toda la vida, y esta hermana me decía que ella todavía no podía hablar de este tema. Le costaba mucho, estaba pasando un duelo, así me lo dijo. Tremendo. Estaba pasando un duelo.
Ella había aceptado que Jesús era el Hijo unigénito de Dios, había aceptado la verdad de que no había una Trinidad, de que el Espíritu Santo era el Espíritu del Padre y del Hijo, pero para ella hablar de este tema era prácticamente quedar aislada de toda su familia, amigos, etcétera, etcétera. ¿Y ustedes creen que yo voy a juzgar esas cuestiones? En absoluto, y ninguno de nosotros debería hacerlo. Porque cada persona tiene su tiempo, ¿sí? Muchos que creyeron en Cristo no se atrevieron a confesar a Cristo por miedo a ser expulsados de la sinagoga. Pero llegado el momento, tanto Nicodemo como otros que no se habían atrevido a confesarlo públicamente, lo confesaron. Estuvieron dispuestos a arriesgar su vida con tal de predicar a Cristo. Así que el tema que quiero presentar en esta noche se llama Dios no miente, y quisiera arrancar con un pasaje de las Escrituras que se encuentra en Números 23:19, que dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Y yo sé que parece muy trillada esta frase, ¿no?, de que Dios no miente, de que Dios dice la verdad, pero en realidad, hermanos, es triste decirlo, pero probablemente es en las iglesias cristianas donde más se dice que Dios miente, o por lo menos que Dios no habla directamente. Por lo menos que Dios no dijo o no quiso decir lo que dijo, que es la frase más utilizada. Cuando nosotros entramos en la iglesia, entramos como niños, creyéndolo todo. ¿Qué pasa cuando un padre le dice a un hijo tal cosa? Que si no te portás bien va a venir allá en Argentina era el viejo de la bolsa, y te va a llevar. ¿Qué pasaba con ese hijo? ¿Lo creía o no lo creía? Claro que lo cree. Por eso es bueno no mentirle a los niños y hablarles siempre la verdad y enseñarles a rechazar la mentira, a odiar la mentira. Pero ¿qué pasa cuando a un niño le dicen que Santa Claus o Papá Noel va a venir en Navidad a traer regalos? Ellos lo creen. Cuando nosotros entramos a la iglesia, hermanos, o agarramos la Biblia por primera vez, o recibimos el mensaje de Cristo, empezamos como niños, creyendo todo lo que dice la Escritura, todo. Pero después viene la teología, después viene la sabiduría humana, después vienen los intérpretes de la ley y nos enseñan a pensar como adultos, a dudar de todo, a poner en duda todo. ¿Será que Dios habrá querido decir lo que dijo? Esto es muy importante, hermanos. Después ustedes pueden hacer una pequeña búsqueda como les enseñó Daniel a usar. Bueno, en las conferencias anteriores, Daniel enseñó un poquito a usar las Biblias electrónicas, que todos tenemos ahora en el celular. ¿Sí? Todos tenemos una Biblia, pueden hacer una pequeña búsqueda y pongan intérprete de la ley en la Biblia. A ver cuántas veces aparece. Y ustedes se van a dar cuenta de algo. Nunca hay un intérprete de la ley que estuviera a favor de Cristo. Todos estaban en contra de Cristo. ¿Por qué? Porque ellos eran los intérpretes de la ley. Ellos eran los mediadores entre Dios y el pueblo. Y cuando Cristo les empieza a enseñar a aceptar la palabra de Dios literalmente, lo que está escrito, creerle a Dios, porque Dios no miente, Dios no habla en misterios, Dios habla claramente y abiertamente. ¿Qué pasó con estos intérpretes? Se opusieron a Cristo. ¿Quién fue el primer intérprete de la ley? Alguien que se anime. ¿Quién fue el primero? El primer intérprete. ¿Alguien se acuerda? En las Escrituras. Lucifer, dicen por ahí. La serpiente en el jardín del Edén. ¿Recuerdan qué le dijo Dios a Adán y Eva? No comas de este árbol que está en el huerto, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Era complicada la orden? No. Si ellos eran como niños, la iban a aceptar. Pero vino la serpiente y les dijo, miren, en realidad Dios dijo eso, pero quiso decir otra cosa.
Dios sabe que si ustedes comen del fruto de la ciencia del bien y el mal, se van a abrir vuestros ojos y seréis semejantes a Dios, conociendo el bien y el mal. Les hizo desconfiar de una orden clara y sencilla que venía de Dios. Les hizo dudar de la palabra. La serpiente fue el primer intérprete de la ley. Ahora, si no hay o no deberían haber intérpretes de la ley, porque cada vez que alguien que se levanta como un intérprete termina torciendo la palabra de Dios, ¿cómo es que la Biblia se interpreta? La Biblia se interpreta a sí misma. Un texto explica otro texto. Es la Biblia su propio intérprete. Los eruditos, los teólogos nos enseñan, hermanos, que en realidad cada historia tiene su contexto, ¿sí? El método histórico crítico le llaman los teólogos, en el cual yo agarro un pasaje de las Escrituras, por ejemplo, en Números 23:19, que estamos leyendo acá. Esta palabra no es para nosotros en el siglo XXI. Esta palabra la dijo Dios en un contexto histórico a un determinado grupo de personas y era para ellos, pero no era para nosotros. ¿Será que realmente es así? No, la Biblia es un todo. Todo lo que está escrito en la palabra de Dios es un solo mensaje para toda la humanidad en todas las épocas. Entonces, los teólogos dicen, no, lo que pasa esto era para el pueblo hebreo, era para el pueblo judío. ¿Para quién fue dado el sábado? No, lo que pasa es que Dios hizo un pacto con el pueblo de Israel. Esto era para ellos, ¿no? Y hay así una serie de instrucciones que nosotros agarramos y las relativizamos porque las ponemos en un contexto. Y charlando con una persona hace poco, yo le hice una serie de preguntas porque ella me preguntaba, ¿no? ¿Será que podemos confiar en la Biblia? ¿Será que podemos confiar en este libro que pasó por tantas manos, ¿no? Y llegó hasta nosotros. ¿Será que tenemos que ser un poco eruditos para recibir la palabra? Porque si somos como niños, capaz que somos engañados. Entonces yo le pregunté algo a la hermana. Hermana, Dios inspiró a un profeta, ¿verdad? Para que escribiera su palabra. Sí. Ok. Inspiró a un profeta. ¿Dios conocía a ese profeta antes que naciera? Sí. ¿Dios conocía a los que iban a copiar lo que el profeta escribiera? ¿Dios conocía a los traductores que iban a traducir a toda nación, tribu, pueblo y lengua para que el mensaje llegara a otras naciones? ¿Dios conocía qué palabras iban a utilizar esos traductores en el tiempo final y qué palabras necesitaba la iglesia en el tiempo final? Nosotros a veces consideramos la Biblia como si fuera literatura profana. Y la Biblia es un libro sagrado, mis hermanos. La Biblia es la palabra viva del Señor. Nosotros no podemos interpretar las Escrituras, o las recibimos o las rechazamos. Y dentro de rechazar está interpretar. Entonces, ¿qué pasa cuando los teólogos modernos leen que Dios tiene un hijo? ¿Qué dicen? No, lo que pasa es que cuando dice hijo, en realidad quiere decir otra cosa. ¿Qué pasa cuando los teólogos modernos leen que Dios es uno? No, lo que pasa es que la palabra uno, en realidad, en la lengua original, significa que pueden ser varios. ¿Qué pasa cuando los teólogos modernos leen Dios en la Biblia? No, lo que pasa es que la palabra Dios debería traducirse como dioses. Hermanos, o recibimos la palabra o la rechazamos. Si nos ponemos como intérpretes, vamos a terminar rechazando la palabra del Señor. Y por eso hago esta pequeña introducción. ¿Por qué? Porque nosotros podemos leer, Dios no miente. Sí, ya sabemos que Dios no miente, Emanuel. Es algo muy básico que estás trayendo, pero no es básico. Porque Satanás puede convencernos de que Dios permitió que fuésemos engañados. Tiró su palabra ahí, ¿no? Como un pergamino que cae del cielo y dijo, bueno, si el viento la lleva para allá, si se mancha, si se ensucia, si se rompe, arréglense ustedes. Después tendrán que reconstruir, busquen eruditos para reconstruir lo que Dios quiso decir. No, hermanos,
El profeta Isaías dice que la palabra de Dios que sale de su boca va a ser lo que Dios quiera y no va a volver a él vacía, va a hacer su voluntad. También el profeta Isaías dice que se marchita la hierba y la flor, pero la palabra de Dios, ¿qué? Permanece para siempre. Permanece para siempre. ¿Podemos dudar de esa promesa? Evidentemente no. Jesús reafirmó esto diciendo, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Así que tenemos que recordar estas palabras. Dios no miente. Es importante para nosotros, hermanos. En los lugares donde más se dice inconscientemente que Dios miente, es en las iglesias cristianas. Ahora, ¿sobre qué punto especial es que Dios quiere que entendamos claramente que Él no miente? Voy a compartir este pasaje de Hebreos capítulo 6, versículo 17 al 18. Este pasaje nos habla acerca de Abraham, que justamente lo mencionó el hermano Daniel, acerca de la promesa que Dios le hizo a Abraham. Y dice así, por lo cual queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, lo confirmó con juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo a los que nos hemos refugiado, haciéndonos de la esperanza puesta delante de nosotros. El apóstol Pablo dice que Dios le hizo una promesa a Abraham acerca de su hijo, del hijo que le iba a dar, pero que la reafirmó con un juramento. Y por dos cosas inmutables, que dice que es imposible que Dios mienta, nos dio consuelo, ¿no? Y nosotros hoy podemos refugiarnos haciéndonos no de hacer, sino de asirse, de agarrarse. Agarrándonos, ¿de qué cosa? De la esperanza puesta delante de nosotros. ¿Por qué la promesa hecha a Abraham es una bendición para nosotros? Porque en realidad no era Isaac la finalidad de la promesa, sí era el hijo prometido que representaba a Cristo, pero de esa descendencia iba a venir el Hijo de Dios. La promesa que Dios quería darnos de entregar a su Hijo unigénito es algo sobre lo cual Dios tiene, a pesar de nosotros mismos, tiene que recordarnos que Dios no puede mentir. Dios no puede mentir con respecto a la promesa que hizo de entregar a su Hijo unigénito. Y fíjense algo interesante que yo marqué ahí. Dice que esta promesa es la que nos da, ¿qué cosa? Esperanza. ¿Qué salvación, qué esperanza tendríamos nosotros si Dios no hubiese dado, como leyó el hermano Daniel, y yo siempre lo resumo de esta manera, todo lo que tenía? ¿Qué entregó Dios por nosotros? A uno de sus colaboradores, tenía 2 colaboradores, y entregó a uno o entregó todo lo que tenía. Entregó todo. El cielo se vació en un solo don, dice la sierva del Señor. Gracias a esa promesa es que nosotros hoy tenemos esperanza, y obviamente es esperanza de vida eterna, que lo vamos a ver en la siguiente. Dice Tito, capítulo 1, versículos 1 y 2, dice, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Esto es algo interesante para los que están estudiando este tema de la deidad. Ténganlo en cuenta. Vayan a todas las cartas del apóstol Pablo, a todas, y lean todas las salutaciones iniciales y finales de todas las cartas del apóstol Pablo. En todas, el apóstol Pablo dice que Dios es uno y menciona a Jesucristo, ¿sí? Siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Y siempre usa esas expresiones, Dios y Señor, ¿sí? ¿Esto es porque Pablo le quitaba divinidad a Cristo? No, es porque sabía que Cristo, aunque sea divino, había reconocido a su Padre como el único Dios verdadero. Entonces dice Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de ¿qué? De la vida eterna, la cual Dios
no puede mentir, prometió desde antes del principio de los siglos. Fíjense, hermanos, que esto agrega más luz, porque no es solamente la promesa que Dios le hace a Abraham de darle un hijo, es la promesa de entregar él su propio hijo, porque fue desde antes del principio de los siglos, y dice que Dios no puede mentir sobre esta promesa de la esperanza de la vida eterna. Solamente puede el ser humano tener vida eterna si acepta el don que Dios entregó, que es su Hijo unigénito. Ahora, dice Romanos capítulo 3, versículos 3 y 4, ¿y qué si alguno de ellos no ha creído? Y yo quiero que presten atención a esto, hermanos. La mayoría del mundo no va a creer este mensaje. Y no lo digo para que ustedes se sientan más especiales si lo aceptan o no, porque muchas veces en las sectas y en los movimientos fanáticos se utiliza esa estrategia. No tiene nada que ver con eso, hermanos, esto es la realidad. El mundo va a rechazar este mensaje. La mayoría no va a creer este anuncio. Ayer estuve ahí charlando un poquito cuando terminamos la reunión con los hermanos. Estaba el pastor Cecilio Pérez, estaba el hermano Daniel Cúcaro, estaba Yeser, bueno, estaban varios hermanos allí. Entonces yo quería hacerle una pregunta a ellos que sé que están estudiando y han estudiado este tema, conocen un poco más de la historia, porque yo hice mi propia investigación. Traté de buscar a ver qué iglesia, qué religión, qué movimiento a lo largo de la historia, o por lo menos en la historia reciente, que podamos decir que hasta el día de hoy existe, que tenga la doctrina del Padre y el Hijo. Y yo no encontré a ninguna. Le pregunté a los hermanos, ¿hay alguna iglesia, algún movimiento? No hay ningún movimiento, hermanos. Ellos me dijeron que tampoco habían conocido ningún movimiento que creyera en el Padre y el Hijo. Todas las religiones cristianas se dividen en unicitarios y trinitarios. Los trinitarios, ya saben ustedes lo que creen. 3 personas que forman un Dios. Los unicitarios, ¿qué creen? Una persona o un Dios, un ser que se manifiesta de 3 maneras. Es como si yo me pongo hoy este saco negro, mañana un saco gris y después un saco marrón, pero soy yo el mismo con diferente disfraz, nada más. Eso cree el unicitarismo. El Padre y el Hijo son la misma persona para el unicitarismo. La mayoría de las iglesias evangélicas son trinitarias o unicitarias. La Iglesia Católica es trinitaria. La Iglesia Adventista, lastimosamente, es trinitaria. O podríamos decir triteísta también. Porque no está claro ese concepto dentro de la doctrina adventista. ¿Cuál fue el único movimiento que tenía la verdad del Padre y el Hijo? Sucesor de la iglesia en el desierto, de los valdenses, ¿sí? De las iglesias que estuvieron por fuera del catolicismo durante la Edad Media. Fueron los pioneros adventistas, nada más. Nada más. La gran mayoría de los cristianos rechaza este mensaje. Y los que hay, que han aceptado pequeños grupos o pequeños movimientos que han surgido actualmente, incluso entre los movimientos de raíces hebreas, hay quienes aceptan al Padre y al Hijo, aunque sean muy pocos. ¿Lo han recibido de quién? De los adventistas. De los adventistas históricos. De los adventistas que mantienen la doctrina pura que fue una vez dada a la iglesia. Entonces dice el apóstol, ¿qué si alguno de ellos no ha creído? ¿La incredulidad de ellos hará nula la fe de Dios? En ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando seas juzgado. Todo hombre puede ser mentiroso, hermanos, pero Dios es veraz. Dios no miente. Si Dios dice en su palabra que Jesús es su Hijo, o lo aceptamos o lo rechazamos. Podemos relativizarlo, podemos engañarnos a nosotros mismos, pero vamos a estar dentro del grupo que rechaza la palabra del Señor. Dice también la palabra Santiago, capítulo 1, versículo 17, porque yo Jehová no cambio, por eso vosotros hijos de Jacob no habéis sido consumidos. Eso fue Malaquías 3:6 y Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra
de variación. Dios no cambia. Y acá queda claro de que Dios es el Padre, ¿verdad? Porque todos los dones proceden del Padre. Todo procede del Padre. Aún el Hijo procede del Padre. Aún el Hijo, como explicó el hermano Daniel, no voy a entrar en esos detalles que ya fueron explicados, procede del Padre. El Padre le da su Espíritu a su Hijo. La gloria que me diste, yo les he dado. Todo lo que el Padre nos da, nos lo da por medio de su Hijo. Todo lo que nosotros nos comunicamos con Dios o nos acercamos a Dios, nos acercamos por medio de su Hijo. Nadie puede acercarse a Dios de manera directa ni con otro mediador. Tiene que ser solamente su Hijo. ¿Sí? Qué importante es esto, hermano. Hablaba con un hermano hoy de cómo la Trinidad desfiguró todo este plan de salvación. Desfiguró la persona del Padre y le quitó el lugar al mediador que es Jesucristo su Hijo. Cuando yo iba a la iglesia, me acuerdo que se les enseñaba a los niños a orar, y no digo que las maestras que lo hacían de mala intención. Todos nosotros nos equivocamos, todos nosotros tenemos que aprender, yo también lo he hecho. Pero se les enseñaba a los niños a orar así: querido Jesús, te damos gracias por esto, por esto, por esto, en tu nombre, amén. ¿Está correcta esa oración? Jesús nos enseñó a orar. Jesús dijo: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. Y Jesús dice: todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. Hay una manera de orar. Tenemos que orar al Padre en el nombre de su Hijo. Pero la Trinidad, como presenta que todo es lo mismo, que todo es un solo Dios, ¿qué problema hay de que oremos a Jesús en el nombre de Jesús? Es ilógico, pero se enseña eso. Ahora, no es solamente una maestra de primarios, ¿sí?, o de los niñitos que van a la escuela que enseña eso. En un libro escrito por 3 teólogos a la vez, porque no bastaba que fuera uno, tuvieron que ser 3 teólogos, llamado La Trinidad. La Iglesia Adventista publicó ese libro, lo promociona hasta el día de hoy, que tiene en su tapa el símbolo de la triqueta, que es un símbolo pagano, espiritista, que aparece en las tablas Ouija, que aparece en los libros de espiritismo. Pusieron ese símbolo en la tapa de ese libro. En ese libro se concluye que, si bien no hay ningún pasaje en las Escrituras que nos enseñe a orar al Espíritu Santo, podríamos hacerlo, ya que el Espíritu Santo es el que está aquí en la tierra y no el Padre ni el Hijo. Hermanos, esta doctrina puede abrir las puertas al espiritismo. Por favor, no hagan oraciones ni a los ángeles ni al Espíritu Santo. Y esto no es negar el Espíritu Santo, porque alguien me va a decir, estás negando la existencia del Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo existe, pero la Biblia no nos enseña a orarle al Espíritu Santo. Los ángeles existen. ¿Tenemos que orarle a los ángeles como hacen los católicos? No. Los ángeles existen, sabemos que existen. Tienen personalidad. Pero la Biblia enseña a orar al Padre en el nombre de su Hijo. Es la única manera que podemos acercarnos a Dios. Entonces, hermanos, vaya que si es importante esta doctrina. Vaya que si Dios nos llama, y aquí vamos un poquito para el lado de los que ya conocen, a levantar nuestra voz. Obviamente no les voy a prometer que va a ser todo color de rosa, porque ser no trinitario es como tener lepra. Lo hablábamos con un hermano. Ni bien una persona rechaza la doctrina de la Trinidad, es considerado alguien peligroso, alguien que puede llevar a los demás a blasfemar contra el Espíritu Santo, y eso no tiene perdón de Dios. Obviamente que no es fácil, pero muy sencillamente podemos predicar sin hablar contra la Trinidad. Tenemos que aprender a hacer algo, hermanos, muchas veces, y este es un gran problema que está surgiendo en los grupos no trinitarios, en los grupos independientes. Usted puede predicar, lo dijo el hermano hoy, el hermano Daniel, en el culto de la mañana.
Usted puede predicar la verdad de que Dios no es una Trinidad, pero si lo hace sin el espíritu de la verdad, la gente no va a aceptar. Y yo veo, ¿no?, declaraciones en las redes sociales, ¿no?, donde dicen, abandone la doctrina pagana. Usted no tiene que hacer eso. Usted tiene que decirle a la gente, mire, si usted quiere saber sobre este tema, lea el capítulo 1 de Patriarcas y Profetas. Lea el capítulo 30 del Conflicto de los Siglos. Y dígame usted por qué se reveló Lucifer según el espíritu de profecía. Si no estamos hablando con un adventista, mejor todavía. El camino se hace más corto. Le abre en Juan capítulo 17, le lee en Juan 17, donde se explica quién es el único Dios. Le lee en 1 Corintios 8:6, 1 Timoteo 2:5, le lee en la adoración celestial de Apocalipsis capítulo 5, que leyó también hoy el hermano. Hay muchos textos tan claros, o le dicen simplemente, lea todas las salutaciones del apóstol Pablo. No tienen que memorizar tantos versículos. Lean todo y díganme quién es Dios y quién es Cristo. Está claro, hermanos, en la Biblia, pero hagámoslo con amor si tenemos que predicar. Entonces, hermanos, la Biblia dice que Dios no miente, no cambia. Y dice que mantiene la esperanza, pero no cualquier esperanza, no la esperanza de que me va a ir bien económicamente, no cualquier esperanza del mundo, sino que no miente, es imposible que mienta, pero sobre todo hace un juramento y una promesa sobre la esperanza de la vida eterna. Ahora, vamos a ver el testimonio que Dios ha dado. El hermano Dani habló del testimonio que Cristo dio del Padre. Los textos que van a leer ahora son el testimonio que el Padre da acerca de su Hijo. O lo aceptamos, o ¿saben qué, hermanos? Lo hacemos a Él mentiroso. Esto es lo que nos dice la palabra del Señor. Dice, si recibimos el testimonio de los hombres, qué fácil, hermanos, recibimos el testimonio de los hombres nosotros, de los teólogos, de los sabios. Ustedes saben que, capaz que ustedes ya lo saben, pero lo voy a contar brevemente. Cuando yo era adventista, recién había entrado a la iglesia, estaba estudiando en un profesorado de historia. El profesor agarró y empezó a hablar acerca del arrianismo. Yo no conocía nada acerca de eso. Y el profesor agarró y dibujó un triángulo en el pizarrón, bien grande, y puso Padre, Hijo, Espíritu Santo, y le preguntó a toda la clase. Era un profesor de historia de un profesorado del mundo, no era religioso. Así que le preguntó a toda la clase, ¿cuál de los tres es el mayor? Con el triángulo dibujado ahí. Yo dije, bueno, yo soy cristiano, yo tengo que saber más que todos estos que están aquí, ¿no? El orgullo, el ego. Yo soy cristiano, tengo que saber más. Así que levanté la mano con confianza, era adventista, ya había hecho los estudios bíblicos, estaba activo en la iglesia. Entonces levanto la mano y le digo, profesor, el Padre. Así, sin dudarlo. Entonces el profesor dice, no. Y yo, obviamente, una vergüenza, porque yo era cristiano, tenía que saber más que esta gente. El profesor dice, no, son los tres iguales. Entonces yo agarré y dije, claro, son los tres iguales. Yo dije, son los tres iguales. Y pasé gran parte de mi experiencia en la iglesia pensando que eran los tres iguales, porque aunque yo había recibido un testimonio de las Escrituras, porque ¿de dónde saqué yo que el Padre era mayor que el Hijo? De la Escritura, como un niño, sin explicación, sin testimonio de los hombres. Pero cuando vino un hombre a explicármelo, acepté el testimonio del hombre y no el de la Biblia. Dudé de la palabra para quedar bien con los que sabían, con los eruditos, con los estudiosos. Entonces el apóstol nos dice, si recibimos el testimonio de los hombres, el testimonio de Dios es mayor, porque este es el testimonio de Dios, que Él ha dado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Hay una cosa sobre la cual Dios no puede mentir.
que tiene que ver con la promesa de la vida eterna. Pero esa vida eterna consiste en creer y en confesar que Jesucristo es el Hijo de Dios. Qué tremendo, hermanos. Y los hombres están haciendo a Dios mentiroso. Vamos a ver las oportunidades en las cuales Dios dio ese testimonio. Fueron 2 oportunidades. Una fue en el bautismo, Mateo capítulo 3, versículos 16 y 17, que dice así: Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios, que descendía como paloma y venía sobre él, y he aquí una voz del cielo que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. Vemos aquí a Cristo encarnado, Cristo en la tierra, bautizándose, y en el cielo, ¿quién está? Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Quién está? Está el Padre. Y el Padre, Dios el Padre, manda una voz que dice: Este es mi Hijo. Hermanos, fíjense qué tan dura puede ser esta palabra para el ser humano, que cuando Cristo recibió esta palabra del Padre, porque Cristo ya sabía que Él era el Hijo de Dios, ya se había identificado en las Escrituras como el Mesías. La revelación de sí mismo fue a través de las Escrituras, y después Dios le empezó a revelar quién era Él. Jesús no nació sabiendo quién era Él. Él aprendió por las Escrituras quién era Él, para qué había venido. ¿Sí? Después léanlo en el Deseo de toda la gente. La sierva del Señor lo menciona cuando Él fue al templo a los 12 años, cuando se convirtió en un hijo de la ley y ya tenía que estar en los negocios de su padre. Cuando vio esa víctima desangrada, Dios le reveló que Él era el Cordero de Dios que tenía que morir. ¿Sí? Entonces, en el bautismo de Cristo, ahora Dios lo dice en voz audible: Este es mi Hijo. Ahora, ¿qué pasó después del bautismo? ¿Dónde fue Cristo? Al desierto. ¿Y qué le dijo el diablo a Cristo en el desierto? Puso en duda la palabra que había recibido. Cristo la tenía fresca en sus oídos: Este es mi Hijo. Pero ahora Satanás dice: si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Si eres todas las tentaciones de Satanás, las tentaciones de los fariseos cuando Cristo estaba siendo crucificado, todo el tiempo fue un cuestionamiento de si Cristo era el Hijo de Dios. Voy a ponerlo en otras palabras: Satanás quería hacer dudar a Cristo acerca de quién era Él. Fíjense si no Él tendrá poder para hacernos dudar a nosotros de quién es Cristo. Si lo quería hacer con Cristo, que no pecó nunca, imagínense, hermanos, qué difícil que es para el ser humano aceptar que Dios tiene un hijo. Pero esta fue la primera vez que Dios dio ese testimonio. La segunda vez fue en el monte de la transfiguración, Mateo 17, 1, 2 y 5. Dice: después de 6 días Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y su rostro resplandeció como el sol, su vestidura se hizo blanca como la luz, y mientras él aún hablaba, una nube resplandeciente los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento, a él oíd. ¿Cuál es el testimonio que Dios ha dado acerca de Jesús? Que Él es su Hijo. O lo creemos, lo recibimos, o lo cuestionamos. ¿Sí? Y hermanos, tenemos que prepararnos para esto. Tenemos que leer la palabra, tenemos que recibirla, tenemos que orar. Yo hablé con un teólogo que él defendía el tema de la Trinidad. Hablé en privado con él y en un momento él dijo que la palabra unigénito que aparece en la Biblia en realidad no significa único hijo engendrado, que ese es el significado que tiene la palabra unigénito. Ya sea que lo busquen el significado en español, en griego, en hebreo, búsquenlo como quieran. Unigénito significa el único nacido, el único engendrado. Entonces él me dijo: no, mira, en realidad engendrado, según esto y esto y esto y aquello, significa entronizado, me dijo este teólogo. ¿Por qué? No sé. Pero él me dijo eso y yo le dije: pero mire, pastor, pero si ustedes están tan seguros de que
eso está mal traducido y que no debería decir engendrado y debería decir entronizado, ¿por qué no mejoran las Biblias? ¿Por qué no las corrigen? ¿Por qué estamos leyendo Biblias adulteradas? Cuando dice uno, debería decir varios. Cuando dice Dios, debería decir dioses. Cuando dice unigénito, debería decir entronizado. ¿Por qué no las mejoran a las Biblias? En realidad esta es una pregunta retórica que yo hago para hacerles ver de que están obrando contra la palabra, ¿no? Para hacerles entrar en cuenta. Me sorprendió lo que me respondió este pastor. Ya se está trabajando para mejorar esas Biblias. Así que, hermanos, tenemos que prepararnos para eso, ¿sí? Entonces acá tenemos el testimonio que Dios da acerca de su Hijo, lo dio en 2 oportunidades, y dice la palabra en Juan 3, 16 al 18, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay una sola cosa sobre la cual Dios no puede mentir y tiene que ver con la promesa para que tengamos esperanza y vida eterna. Dios no miente sobre este aspecto, sobre este asunto, de que Dios iba a enviar a su Hijo, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya es condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Es lo único que tenemos que creer, hermanos, para ser salvos, para no ser condenados, para tener vida eterna. Esta es la piedra sobre la cual está edificada la iglesia, que fue la confesión de Pedro, ¿no? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y me gusta mucho también como lo dice el apóstol Juan cuando termina su evangelio, dice, Cristo hizo muchísimos milagros que no están escritos en este libro, que si se tuvieran que escribir, no alcanzaría la tierra para contener los libros que habrían de escribirse. Pero Juan dice estas cosas. Estas cosas se han escrito para que creáis que Jesucristo es el Hijo de Dios y creyendo tengáis vida en su nombre. Todo lo que fue escrito, hermanos, en la Biblia es para que creamos una sola cosa, que Cristo es el Hijo de Dios. ¿Saben lo que está logrando Satanás en el mundo cristiano? Que se crea todo menos eso. Porque ese es el único medio, ese es el único camino. No reconocer a Jesús como Dios, y ojo con esto, hermanos, yo sé que mucha gente no le gusta escuchar esta explicación. Pero reconocer a Jesús como Dios lo reconoce todo el mundo. ¿La Iglesia Católica no reconoce a Jesús como Dios? Sí. ¿Y cómo la reconoce a María? ¿Como la madre de quién? Como la madre de Dios. ¿O escucharon alguna vez a algún católico decir la madre del Hijo de Dios? No pega, no cuadra. No cuadra porque sigue siendo el Hijo de Dios. Es la madre del Hijo de Dios. El Hijo de Dios vino al mundo y se encarnó. Por eso es que la Trinidad es fundamento de la fe católica. Porque si Jesús es simplemente Dios, no el Hijo de Dios, sino Dios mismo, cuando se encarnó, María es entonces la Madre de Dios. Y no se extrañen que en poco tiempo veamos adventistas explicando por qué María es literalmente Madre de Dios. Porque ya he visto protestantes ahora mismo explicando que María es Madre de Dios, teológicamente hablando. ¿Sí? Entonces, hermanos, este tema es crucial, es fundamental. Dice, Primera de Juan, capítulo 2, versículos 21 al 23. No os he escrito porque ignoréis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira es de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Recuerden que en unos versículos anteriores decía, puede que los hombres no crean. En todo caso son los hombres los mentirosos. Los que no crean que Jesús es el Hijo de Dios son mentirosos. Quieren hacer mentiroso a Dios. Están acusando a Dios de mentir en su palabra, pero son ellos los mentirosos. Dice, ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. ¿Sí? Hermanos, este tema es tan crucial y lo hablábamos con unos hermanos que me preguntaron por qué yo hablaba del tema de la ley dominical.
Porque si realmente hubiera una ley dominical donde van a perseguir a los que guardan el sábado, supuestamente me decía, entonces los van a perseguir también a los judíos. Me preguntaron a mí, ¿qué diferencia va a haber entre ustedes y los judíos? Entonces, la pregunta que yo le hago para reflexionar es la siguiente. ¿Los judíos guardan el sábado por la fe en Jesucristo? No. Lo guardan por su propia fuerza, por su propio mérito. De hecho, tienen un montón de ordenanzas que tienen que guardar para ser salvos. Pero el remanente de Dios va a guardar el sábado por la fe en Jesucristo. ¿Es lo mismo guardar el sábado para un Dios pagano que para el Dios verdadero? Evidentemente no. Evidentemente no, hermanos. Todo lo que hagamos, guardemos el sábado, vayamos a la iglesia, prediquemos el evangelio, cantemos alabanzas, hagamos lo que hagamos. Si lo hacemos para el Dios equivocado, ¿qué sentido tiene? Tenemos que hacerlo para el verdadero Dios y por medio del único mediador, que es Jesucristo. ¿Sí? Entonces, hermanos, este pasaje nos dice que hay un mentiroso. Ese mentiroso niega la promesa y niega el testimonio que Dios ha hecho acerca de su Hijo, de que Jesucristo realmente es su Hijo. Voy a leerles una cita que me pareció interesante para que ustedes puedan reflexionar. Es de una publicación adventista, pero sé que la pueden encontrar o cosas parecidas en libros adventistas, aparte de las revistas, o pueden escuchar a pastores decir esto que vamos a leer ahora. ¿Sí? Fíjense cómo dice. El plan de salvación fue compuesto en el pacto hecho por las tres personas de la deidad. Leímos abundantemente, no voy a entrar en detalles, pero leímos abundantemente que el concilio de paz fue entre ¿cuántas personas? Entre dos, entre ambos. Fue el Padre y el Hijo. Y después léanlo si quieren ustedes en primeros escritos, de que al Padre no le fue fácil entregar a su Hijo. 3 veces se presentó el Hijo delante del Padre para ofrecer su vida por la humanidad. Y al Padre le dolió, le costó. Él estaba entre ver sufrir a su Hijo o ver que se pierda la humanidad pecadora. Pero al final aceptó. Y cuando aceptó salió Jesús a decirle a los ángeles lo que se había hecho en ese concilio, de que Él iba a entregar su vida. ¿Qué pasó con los ángeles? ¿Se pusieron contentos o tristes? Tristes. Y hubo ángeles que ofrecieron su propia vida para salvar al ser humano, porque no querían ver a su jefe amado, Cristo Jesús, el unigénito Hijo de Dios, no lo querían ver bajar a este mundo y morir por nosotros. Pero la vida de un ángel no era suficiente para pagar la deuda del pecador. La ley que había sido rota era una ley divina y solamente un ser divino podía expiar esa deuda, podía pagar esa deuda. Los ángeles no eran seres divinos. La vida de un ser humano no puede pagar mis pecados, porque mi pecado es contra la divinidad, es contra Dios. Solamente un ser divino, y había un solo ser en todo el universo que podía pagar ese precio. No había otro. Era el Hijo de Dios. ¿Sí? Entonces dice esta publicación, el plan de salvación fue compuesto en el pacto hecho por las 3 personas de la deidad, los cuales poseen los atributos de la deidad igualmente a fin de erradicar el pecado y la rebelión del universo y restaurar la armonía y la paz. Escuchen lo que dice ahora. Uno de los seres divinos aceptó y tomó el papel de padre. ¿Cómo que el papel de padre? ¿No era padre? No, Dios nos mintió. Dios dijo que era padre y que Jesús era su hijo, pero era un papel, era un rol que ellos tomaron, era una actuación, era mentira. Y nosotros como niños confiamos que lo que la Biblia decía, pero en realidad no es así según este escritor. Dice, uno de los seres divinos aceptó y tomó el papel de padre, el otro el papel del hijo. El divino ser restante, porque había otro divino ser, el Espíritu Santo también iba a actuar efectuando el plan de salvación. O sea que sabemos que son papeles, son roles. El padre no es padre, el hijo no es hijo, sino que asumieron simplemente un rol. Dice,
Todo esto tomó lugar antes que el pecado y la rebelión transcurriera en el cielo. Esta frase es fundamental para establecer la mentira. Todo esto pasó hace mucho, mucho tiempo, como dicen los cuentos de hadas, ¿no? Saben ustedes que los cuentos de hadas comienzan así, ¿no? Hace mucho, mucho tiempo y en un país muy, muy lejano. ¿Por qué esto es así? Porque es tan fantasioso lo que va a decir a continuación que te asegura de que vos no lo podés verificar. Fue hace mucho, mucho tiempo y en un lugar muy, muy lejano. Entonces, como te voy a mentir, lo que te voy a decir es mentira, vos no podés verificarlo. Y cuando dice acá el escritor que esto fue antes que el pecado y la rebelión transcurrieran en el cielo, te está diciendo, cuando vayas a Patriarcas y Profetas 1, no vas a encontrar esto de que se tomó un rol o un papel. Eso no está ahí porque fue mucho antes. Y cuando vayas a la Biblia no vas a encontrar tampoco esto. Él lo sabe, no sabemos cómo, porque no está ni en la Biblia ni en el Espíritu de Profecía. Pero él sabe que antes que Lucifer se revelara, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se repartieron roles, papeles de actuación. Uno iba a ser de padre y el otro iba a ser de hijo, pero no eran ni padre ni hijo. ¿Quién es el mentiroso? El que niega al Padre y al Hijo, hermanos. Qué tremendo. Entonces dice, todo esto tomó lugar antes que el pecado y la rebelión transcurrieran en el cielo. En aceptar estos papeles que el plan requería, los seres divinos no perdieron los poderes de la deidad con relación a su existencia eterna y otros atributos. Ellos eran uno e iguales, pero en relación con el plan de salvación había en un sentido una sumisión de parte del Hijo al Padre. Fíjense qué tremendo. El Hijo simula, el Hijo actúa de que se somete al Padre, pero en realidad son iguales. Esa sujeción es mentira. Cuando el Hijo dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón, mentira. ¿Sí? Cuando la Biblia dice que Dios sujetó debajo de los pies del Hijo todas las cosas, pero excepto el Padre, y que el Hijo también se va a sujetar debajo del Padre, mentira. Qué tremendo, hermanos. ¿Quién es el mentiroso? Ahora, esto salió publicado en la Revista Adventista de octubre 31 del año 1996, hace muy poquito. Y seguramente cosas más grotescas que estas se seguirán publicando en esas revistas. ¿Qué vamos a hacer nosotros como hijos de Dios, hermanos? ¿Vamos a levantar la voz o nos vamos a quedar callados ante esta acusación que se hace al Padre de ser un mentiroso y que se le hace al Hijo también? Quiero ir concluyendo con estos pasajes. Uno está en Judas, versículos 3 y 4, donde se nos exhorta a cada uno de nosotros a no ser pasivos con respecto a esto. Y vuelvo y repito, entiendo que no es fácil y entiendo que muchas personas tendrán sus reservas a la hora de hablar, sobre todo los que están en la iglesia. Pero no hace falta de que se levanten como una especie de atalaya y con un micrófono, un megáfono, con un cartel ni nada por el estilo, sino que cuando ustedes tengan la oportunidad, compartan, ¿no?, alguna palabra que le haga pensar a la gente, que le haga replantearse este tema. Dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros tocante a la común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos a que contendáis. ¿Qué significa contender? Luchar, pelear. Que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Hay que luchar, hermanos, hay que contender. Saben ustedes que la fe pura no se mantiene pura por sí misma, ¿sí? Dios mantiene su palabra y todo, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Nosotros tenemos que luchar ardientemente por esa fe que fue dada una vez a los santos. Tenemos que evitar que se contamine este mensaje con el vino de Babilonia. Tenemos que hacer nuestra parte, hermanos, por predicar esto. Dice, porque ciertos hombres han entrado como encubiertamente, los cuales desde antes fueron ordenados para esta condenación, hombres impíos que cambian la gracia de nuestro Dios en libertinaje, negando ¿qué cosa? Al único Señor Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Niegan al Padre y al Hijo. Ahora, yo les hago una pregunta, hermanos, ¿cómo entraron estos hombres en la iglesia?
Podemos ser más puntuales. ¿Cómo entraron estos hombres a negar al Padre y al Hijo en la iglesia adventista del séptimo día? Encubiertamente. Infiltración. Esta es la manera que Satanás trabaja. No puede hacer una obra violenta, no estamos en la Edad Media. No puede ir y matar a todos los que creen diferente. Lo que hace es entrar a las iglesias y desde adentro, a través de ministros que están en altos cargos o que son muy influyentes, a través de las universidades, cambian la verdad. Cambian la verdad, niegan al Padre y al Hijo. Hay un llamado de Dios hacia nosotros, hermanos, a contender por defender esta verdad. Porque no es que vamos a cambiar la mentalidad de todas las personas. La mayoría de los cristianos van a rechazar, la mayoría de los adventistas del séptimo día van a rechazar esta verdad. Pero si tú creíste fue porque alguien habló. Si tú creíste fue porque alguien te compartió un librito que dice qué creían los pioneros. O cualquier material, cualquier literatura que hablaba sobre eso. Alguien dejó de tener miedo de su reputación o de perder ciertas cosas y te compartió este preciosísimo mensaje que cada año brilla más. Que como les digo, no es una moda pasajera. Este mensaje brilla cada vez más. Es más, con cada ataque que recibe este mensaje, es como si estuvieran puliéndolo y brilla todavía más. Si alguien te compartió este mensaje precioso y no tuvo temor de compartírtelo, quizás sea el momento de que tú también lo puedas compartir de alguna manera. ¿Sí? Entonces, termino con 2 de Juan 1, del 9 al 11, diciendo: cualquiera que se revela y no persevera en la doctrina de Cristo, hay una doctrina que es de Cristo y hay otra que no es de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, el tal tiene al Padre y al Hijo. El anticristo niega al Padre y al Hijo. La doctrina de Dios tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en vuestra casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Probablemente nosotros no tenemos conciencia de lo importante que era para los apóstoles esta verdad. Ellos tenían clara esta verdad. Ellos habían creído que Cristo había salido de Dios y había venido al mundo. Habían confesado juntamente con Pedro que Jesucristo era el Hijo del Dios Altísimo. Habían reconocido que Dios tenía un Hijo. Estuvieron dispuestos a morir por esta verdad. Fueron perseguidos primeramente por los judíos y después por los romanos. ¿Sí? Y lamentablemente Satanás, no digo que triunfó totalmente, pero trajo una época de gran oscuridad sobre la cristiandad, que fue la Edad Media. Cuando murieron esos primeros cristianos, empezó una época de oscuridad. Y esa época de oscuridad empezó, no por casualidad, con un concilio, bueno, en realidad con la unión de la Iglesia y el Estado, y un concilio que se llamó el Concilio de Nicea, donde se empezó a establecer la doctrina de la Trinidad. Dios levantó un pueblo remanente que fue el pueblo adventista con esta verdad preciosa, los pioneros adventistas. Ahora está en nuestras manos y tenemos que ver qué hacemos con ella. Que Dios les bendiga y que puedan tener un bonito sábado.